Hola a todos, soy Ricardo Mayo. En esta presentación les hablaré sobre los tres problemas griegos de la antigüedad, a saber, la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. Con respecto a los antecedentes históricos, las matemáticas griegas se dividen en dos periodos. El periodo clásico, que va del año 600 al 300 a.C., y el periodo helenístico, del 300 a.C. al año 600 después de Cristo. Se considera que en el siglo VII a.C. hubo un intenso intercambio tanto comercial como de conocimientos entre los griegos y los egipcios. Se sabe que algunos matemáticos griegos como Pitágoras, Tales, Platón, Eudoxus, entre otros, visitaron Egipto y obtuvieron conocimientos matemáticos de ellos. Durante el período clásico, las matemáticas se desarrollaron en centros o escuelas, influenciadas en un inicio por los conocimientos obtenidos de los egipcios y babilonios. Las contribuciones matemáticas más importantes durante este periodo fueron los elementos de Euclides, integrado en 13 libros, y las secciones cónicas de Apolonio, integrado en 8 libros. No obstante, en cada una de estas escuelas o centros, un grupo informal de matemáticos realizaba actividades dirigidos por uno o más sabios. La primera de estas escuelas, la escuela jónica, fue fundada por Tales, a quien se le conoce como el padre de la geometría y la filosofía griega. Se sabe que uno de sus discípulos, Anaxágoras, se pasó un tiempo en prisión, aprovechando este tiempo tratando de resolver el problema de la cuadratura del círculo. Esta es una de las primeras menciones en la historia de las matemáticas que se mencionaba el famoso problema. En cada una de las escuelas o centros que se relacionan en esta lámina, se realizaron contribuciones matemáticas. Por ejemplo, en la escuela jónica se desarrollaron teoremas geométricos. También se desarrolló el teorema de Tales sobre segmentos proporcionales. En la escuela pitagórica, por ejemplo, se desarrolló el teorema de Pitágoras, y hubieron descubrimientos de números inconmensurables o irracionales que no aceptaban los griegos por motivos religiosos. Por ejemplo, en la escuela de los sofistas, muchos de los resultados matemáticos obtenidos en esta época fueron resultado de los intentos de resolver los tres famosos problemas de construcciones. Particularmente, algunos datos históricos sobre los tres problemas griegos son: con respecto a la cuadratura del círculo, la primera mención con Anaxágoras de la escuela jónica sobre este problema, aunque ya era conocido por babilonios y egipcios. Hipócrates de Quíos realizó desarrollos en geometría del círculo al tratar de resolver el problema. Con respecto a la trisección de un ángulo, a partir de que se demostró la bisección de un ángulo, se pensó que el siguiente paso sería resolver este problema, por lo que Hipias de Elis, por ejemplo, desarrolló la curva llamada cuadratrix con tal fin. Con respecto al problema de la duplicación del cubo, los pitagóricos habían mostrado ya que la diagonal de un cuadrado era el lado de otro cuadrado del doble de área, por lo que también se pensó que el siguiente paso sería resolver la duplicación del cubo. Erastóstenes atribuye el origen de este problema a la orden dada por el oráculo de Delfos para duplicar el altar que era de forma cúbica. Eudoxus, por ejemplo, plantearon soluciones mecánicas, ya que usaron otros instrumentos diferentes a regla y compás. Platón fue el que mencionó o apoyó la idea de que la solución de estos problemas solo debían ser con regla y compás. Actualmente se acepta y demuestra que los problemas no pueden ser resueltos por medio de regla y compás solamente. Con respecto al periodo helenístico, Alejandría en Egipto se convirtió en el centro cultural, y la geometría alejandrina se dedicaba principalmente a obtener resultados útiles o prácticos, y los matemáticos participaron en aspectos como mecánica, ingeniería, geografía, astronomía. Algunos de los matemáticos de este periodo
fueron Arquímedes, Herón y Parco. Uno de los documentos de esa época fueron la colección matemática de 8 libros de Papus. Y la actividad matemática declinó en Alejandría al inicio de la era cristiana. Con respecto al problema de la trisección de un ángulo, el problema consiste en encontrar un ángulo cuya medida sea un tercio de otro ángulo dado. Para tratar de resolver este problema, se consideró, de acuerdo a Courant, en su libro de ¿Qué son las matemáticas?, se considera un ángulo θ que está definido por el coseno de θ igual a g. Entonces, el problema sería equivalente a encontrar la cantidad x igual a coseno de el tercio de ese ángulo, θ en 3, la cual mediante identidades trigonométricas equivaldría a resolver una ecuación cúbica de la forma x cúbica menos 3x menos 1. El matemático francés Pierre Wanzel demostró que es imposible trisecar un ángulo con regla y compás. Particularmente para el problema de la duplicación del cubo, el problema consiste en encontrar la arista de un cubo cuyo volumen sea 2 veces el de un cubo con un segmento dado como su arista. Para resolver este problema, el planteamiento algebraico fue que el volumen del cubo buscado sería equivalente a una ecuación de la forma x cúbica menos 2 igual a 0. También en el mismo documento del matemático francés Pierre Wanzel demostró que esto era imposible de duplicar con regla y compás únicamente. Y finalmente, con respecto al problema de la cuadratura del círculo, el cual consiste en hallar un cuadrado que tenga un área que sea igual a la de un círculo dado, lo cual es equivalente a construir un segmento de longitud raíz de pi como el lado del cuadrado requerido. Entonces tendríamos que el lado b del cuadrado requerido sería igual a raíz de pi por r. En 1882, el matemático alemán Ferdinand Lindemann demostró que pi es un número trascendente, por lo que es imposible cuadrar el círculo usando regla y compás únicamente. Hasta aquí se plantean de forma general los 3 problemas de la antigüedad. Muchas gracias.